picos de violencia nunca antes visto. Para eso vamos a darle la bienvenida a Rubén Aguilar, quien es asesor y consejero político, además de ser ex vocero presidencial. Rubén, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, gracias, Yolín. Gracias, Alejandro. Para comenzar, quisiera preguntarte, hemos visto estos récords, estos picos de violencia, no solamente en fines de semana, sino incluso durante la pandemia del coronavirus, cuando hemos estado aislados, cuando la actividad de la gente se ha visto reducida, pero hay 7 estados de la República que están teñidos de rojo. Hay asesinatos a plena luz del día, hay una situación de ingobernabilidad, según algunos expertos que hemos tenido aquí en esta mesa de trabajo. ¿Tú cómo evalúas la situación de inseguridad en este periodo, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador y sobre todo lo que nos espera cuando salgamos de este aislamiento social? Sí, muy bien, y lo comenzaría por que a lo largo del sexenio el presidente en su campaña dijo que nada más al llegar las cosas se iban a resolver, ya llegó y no se resolvieron y se han agravado, y que iban en el discurso han planteado que iba a haber un cambio de la estrategia, y básicamente la estrategia de haber sacado al ejército a la calle de parte del presidente Calderón y luego seguida por el presidente Peña Nieto se ha radicalizado con el presidente López Obrador, que la Guardia Nacional no es más que otro brazo del propio ejército, les pagan desde el ejército, los mandan militares, es una payasada esto de decir que es una estructura civil. Entonces, el primer elemento es que es la misma estrategia de hace 14 años. El presidente López Obrador sigue la estrategia de Peña Nieto y Peña Nieto de Calderón. Y cuando tú ves que una misma estrategia te ofrece malos resultados, pues tú tendrías que cambiar de estrategia, y aquí no hay un cambio de estrategia. Y ese es para mí el punto fundamental de que explica estos niveles de violencia y la incapacidad que tiene el gobierno de hacerle frente. 2, pareciera ser, pues, en todo el discurso del presidente, de aquello de abrazos, no balazos, de que nosotros no utilizamos a la fuerza pública, el elemento de Culiacán, con dejar libre a este personaje, diversas expresiones del propio presidente que dan la impresión, con los datos mismos, hoy hay mucho menos captura de drogas en el país, el ejército está ocupado en haciendo aeropuertos, ferrocarriles, plantando arbolitos, persiguiendo migrantes centroamericanos, etcétera, 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 y pareciera ser que se ha abierto un espacio a la acción del crimen organizado todavía mayor que en los gobiernos anteriores, porque el ejército está haciendo, en el marco de la misma estrategia, pero haciendo otras tareas. Y en particular, el elemento de por qué en el COVID, cuando algunas personas pensaban que se iba a reducir los homicidios dolosos en este periodo y han crecido, pues hay diversas explicaciones. A mí me parece una muy fuerte, y es la que más me convence, es que ante la propia problemática que plantea la crisis del COVID-19, que implica pues el cierre de ciertos espacios, la cuarentena, la dificultad de cruzar hacia los Estados Unidos con la droga, entonces se ha acrecentado la disputa sobre los controles del territorio a nivel nacional. Se ha aprovechado para algunos otros grupos, en particular Jalisco Nueva Generación, de expandirse en otras zonas y arrebatar control al Golfo o algún cartel más local, en el sentido que requieren aumentar su capacidad para control del territorio, que no solo implica la venta de drogas, que es el gran negocio, sino otros elementos que son muy amplios, y una cartera muy amplia dependiendo qué cartel y a qué se dedican. Y me parece que eso es la explicación en este momento de por qué en esta situación de encierro se ha acrecentado la violencia. Por un lado es espacio abierto por el propio ejército, que es el que tiene a su cargo la estrategia, y disputa de territorios ante una reducción del espacio de movimiento.
Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa? Cuando hablas de que el gobierno no ha revisado un cambio en la estrategia, hay que recordar que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, justamente la crítica era por el combate frontal al crimen organizado, a los cárteles de la droga, esta guerra contra el narcotráfico, que además, hay que recordar, hoy está señalado el exsecretario de Seguridad Pública por tener vínculos con el crimen organizado, con el Chapo Guzmán. Mira, yo pienso que hay otro modelo, hay otros modelos. En el caso mexicano, yo pienso que el mejor modelo fue el modelo que realizó Coahuila en la época del gobernador Rubén Moreira, que es un modelo que he estudiado, donde la reducción fue brutal. En su mandato redujo los homicidios dolosos en 90%, pero ¿cómo lo hizo? A partir de la construcción de una policía estatal de gran capacidad, una policía integrada por 4 diversas policías, la de contacto, de aproximación y una especializada en enfrentarse con el crimen organizado. No dio la batalla el ejército apoyó, pero no tuvo el tema central lo tuvo la policía del estado bien pagada, los elementos de élite, 27,000 pesos al mes, vivienda, seguro, becas escolares para los hijos, etcétera. Me parece que y luego el trabajo de eso sobre los municipios. Mientras no cambiemos la estrategia desde el presidente Calderón, que hay que todo ponerlo en manos del ejército, esto va a seguir igual. Hay que, de una manera ordenada, de una manera de apoyo del gobierno federal, fortalecer las estructuras de las policías nacionales y fortalecer las estrategias de los gobiernos estatales, que tienen que ir mucho más allá de solo la acción de choque con el narcotráfico, que hay que hacerla y hay que hacerla con una gran capacidad de fuego y capacidad técnica e inteligencia, etcétera, pero que hay otros muchos elementos que tienen que tomarse en cuenta, ingreso a las escuelas de los estudiantes, de posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, y eso solo lo puede ver el gobierno del Estado. Pero la creación de la Guardia Nacional y otorgarle tanto poder a la Guardia Nacional, entonces, ¿es un error? Es un error, pero no le están entregando nada a la Guardia Nacional, simplemente es el mismo ejército con otro uniforme. Todos, insisto, son militares, están pagados directamente por el ejército. Es una farsa del presidente de hacernos creer que se creó un cuerpo especial ahora de corte ciudadano. Es una farsa. Es el ejército mismo con los propios militares, nada más que ahora con un otro uniforme que se llama Guardia Nacional, pero obedecen directamente a un mando militar, y este mando militar a su vez obedece al secretario de la Defensa. No hay ningún cambio más que de uniforme. Pero ¿no será que el presidente ve un panorama tan complicado por los índices de inseguridad, por el desempleo, por la crisis económica, por la crisis sanitaria, que justamente trata de resguardar su poder a través o bajo la figura de la Guardia Nacional, darle ese poder del ejército para mantener su gobernabilidad? Pero eso comenzó desde el principio, lo intentó desde el principio hacer, no es una cosa que viene con la pandemia. Él propuso la Guardia Nacional desde el primer día, desde diciembre del 18, y comenzaron con esa construcción que, insisto, solo es el mismo ejército desdoblado en otro cuerpo, pero el mismo ejército sobre el mismo mando. Entonces no hay ninguna novedad. Bueno, puede ser que el presidente López Obrador se desdice de lo que dijo y pues sigue exactamente la misma estrategia abierta a Calderón, y desde allí comenzó el error. A mí me parece que la estrategia del presidente Calderón fue un enorme error, abrió el avispero, movió el avispero, etcétera, no cambió de estrategia Peña Nieto, y el presidente López Obrador no solo no cambió, sino radicalizó la estrategia y tiene la responsabilidad del ejército ahora con nuevas disposiciones legales que le dan una cantidad de atribuciones para que sea como policía. Mientras el ejército lo mantengan de policía, siempre será un fracaso. El ejército y los soldados no son formados para ser policías. Requieres policías estatales muy potentes, muy fuertes, con diversas agrupaciones al interior de esas policías, como la policía de España o la policía de Colombia, donde hay unos cuerpos de élite para enfrentar al crimen organizado. Hay policías
calle, hay policías de aproximación del barrio, etcétera, pero el policía de barrio no puede combatir el crimen organizado, hay una fuerza para hacerlo, pero el conocimiento que estos mismos elementos tienen de su propio estado, etcétera, los hace muchísimo más capaces que la acción del ejército que entra, se va, cambian a la tropa, cambian a los mandos. Es un error utilizar al ejército para enfrentar la solución del crimen organizado. Es solo verlo otra vez desde la lógica puramente del enfrentamiento militar, que es la del presidente López Obrador, aunque por un lado mantiene un discurso, por otro lado pues le dio al ejército con muchas más atribuciones que los gobiernos anteriores el que se hagan policías. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia hay policías comunitarias, hay fuerzas paramilitares, está el propio, la fuerza del crimen organizado y de los cárteles de la droga. Mucho tiempo se habló de la ausencia del Estado, un Estado totalmente desaparecido, borrado del mapa. En México enfrentamos ese riesgo tanto de ingobernabilidad como de que no haya un Estado de Derecho. No, del Estado de Derecho desde lo que no haya. Acuérdate que del 98% de las delitos que se cometen en el país solo son juzgados 2%. En ese sentido, la impunidad es absoluta y campea en todo el sistema judicial mexicano. Hay vastas zonas de Colombia que estuvieron, es cierto, y donde se desarrolló el ELN y las FARC, y nunca tuvo control el Estado desde el siglo XIX, etcétera, pero de otro lado la Policía Nacional de Colombia es una policía muy reconocida a nivel mundial, muy bien estructurada. Acuérdate que trajo Peña Nieto al que fue el jefe de esta policía, Naranjo, un personaje muy reconocido. Pero Naranjo también está investigado por vínculos, precisamente, investigado. Sí. Habrá que, no, yo no me atrevería hasta que se juzgue nunca acusar a nadie sin pruebas, ¿no? Son presuntos, y por ejemplo el caso que mencionabas del jefe de seguridad o el secretario de seguridad con Calderón, pues era un hombre absolutamente alabado, reconocido, premiado por los norteamericanos, y de repente cambió la pichada. Vete tú a saber a qué otros intereses corresponda esto. Pero en todo caso, me parece pues que mientras sigamos con el mismo modelo de darle el tema de la seguridad al ejército, vamos a seguir fracasando. Mientras no haya un programa nacional de fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que son además las que son más en términos de número, no va a haber ninguna solución al tema. Y mientras no articules la lucha frontal contra el crimen organizado con otro conjunto de elementos de corte económico, político, social, cultural, deportivo, etcétera, en una estrategia concertada multidimensional, no vamos a resolver el problema y seguiremos creciendo en los niveles de homicidios dolosos en el país. Haciendo un ejercicio de repaso de la historia en otros países, como lo estás haciendo con Colombia, con Venezuela incluso, aquí podemos hablar en México de que ha habido o que puede haber candidatos a gobiernos estatales de alto nivel, que sean miembros del gabinete como los que se están investigando en este momento, o incluso presidentes puestos por cárteles de la droga? Yo pienso que en el caso mexicano estamos lejos de eso. La influencia del narcotráfico está muy ubicada hacia las estructuras municipales en general, o a niveles estatales en términos de las policías que las tienen infiltradas, pero en razón de sus propios intereses no se meten en el ámbito de lo político. Su especialidad, digamos, es que un presidente municipal en una zona de control les deje nombrar al jefe de la policía y hacen como un acuerdo que el presidente municipal, al que le dé la gana, nomás danos al policía para hacer nuestras cosas, una infiltración a las policías de los estados, una infiltración a los ministerios públicos, pero pienso que no ha llegado al nivel puede haber habido algunos gobernadores, está el caso del gobernador de Quintana Roo, probablemente algunos de los gobernadores o dos de los gobernadores de Tamaulipas que tuvieron una relación directa con el narco en términos de negocios, en el gobernador en Nayarit, hay evidencia de eso, pero la gran acción del crimen organizado para lo que la lógica de sus intereses, lo que necesitan es el control de las rutas, y eso se los da las policías locales.
¿Y qué hay de la política, del sistema democrático en México? ¿Tiene esa fortaleza? ¿De verdad hay una independencia de poderes? ¿Hay espacio para voces de contrapeso, tanto en el legislativo como en el judicial, como en el ámbito de las comunicaciones, la prensa? Yo pienso que lo fuimos construyendo a partir de la reforma electoral de 77 con Reyes Heroles, y fuimos aumentando y fue creciendo la libertad de expresión y el empoderamiento del legislativo, del poder judicial, de los órganos autónomos del Estado, etcétera. Pero con la llegada de este gobierno hay una clara intención de volver al viejo régimen priista, presidencialista, electoral, clientelar, paternalista, etcétera, y en ese presidencialismo de intentar controlar los otros poderes, construir un régimen de partido de Estado, eliminar a los órganos autónomos, tratar de golpear a la sociedad civil organizada, etcétera. Me parece que con el presidente López Obrador hay una regresión democrática muy evidente. No es un juicio a la ligera, ahí están todas las estructuras dañadas por la acción del presidente, esta idea de los golpes al interior del propio gobierno, de quitar los recursos a las instituciones autónomas del Estado, etcétera. Me parece que habíamos avanzado con muchas dificultades, con muchos errores, etcétera, pero que habíamos avanzado en una construcción democrática que es la que permite precisamente que llegue el presidente López Obrador al poder, una institución poderosa, el Instituto Nacional Electoral, que contó los votos, los contó y dijo, pues este señor ganó y aquí está. Pero hay una avalancha cada rato en las comparecencias mañaneras del presidente en contra del INE, en contra del tribunal, en contra de la Suprema Corte de Justicia. Es un presidente que se mueve en la lógica del más viejo presidencialismo priista, y él es un priista, se educó en el PRI marca, y él actúa como un periodista de viejo cuño de la época de Echeverría, de la época de López Portillo, que es cuando él ingresa al partido y vive en esa lógica desde mi punto de vista. Pero la democracia está bajo amenaza por la figura del presidente y por la figura de los miembros de su partido, que básicamente le dicen que sí a todo, a todas las iniciativas que él propone, las pasan por el legislativo. Yo pienso que es muy fuerte y la sociedad mexicana es muy fuerte, pero que hay un intento de golpear a la democracia, de que eliminar los contrapesos, de todo llevarlo bajo la lógica directa del presidente. Desde luego que hay un esfuerzo en esa dirección autoritaria y antidemocrática, y espero que la sociedad mexicana reaccione y lo impida con su voto en 21, con su voto en 22, con su voto en 24, porque si bien es cierto que a través del sistema electoral, y me parece que lo hizo muy bien el presidente López Obrador, llegó ahí con 30 millones de votos, también los electores pueden hacer un voto de castigo, decir no lo haces bien y te vas, que es la única mecánica en la estructura democrática, pero que hay un intento de control, es evidente que hay destrucción de instituciones de contrapeso como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que puso el presidente a un títere, y la comisión ya no existe ni hace ningún contrapeso de nada. Haber quitado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde estaban los 8 o 10 más importantes investigadores de ese tema en el país, para que no lo evalúen, para poder inventar lo que le dé la gana. Desde luego que hay un ataque directo y frontal contra la vida democrática en México, de manera directa y puntual de parte del presidente, y todos los demás le hacen comparsa, son incapaces de reaccionar y de plantear, y los poquitos de Ursúa, que el secretario de Hacienda, que con mucha dignidad se fue, ha sido prácticamente el único de alto nivel que le dijo al presidente: yo no estoy de acuerdo con tu política, yo no me hago responsable de esas tonterías y me voy. ¿Y qué hay de la oposición? ¿De verdad está a la altura? Porque hay que recordar que el presidente y Morena ganaron por un amplio margen en las elecciones presidenciales y viene el 2021. ¿De verdad hay una oposición ya configurada, organizada, con propuestas que de verdad sean atractivas para el elector? En ese momento definitivamente no. Yo pienso que hay mucha oposición, muchísima más de la que se ve, un poco a nivel como de los clubs antireeleccionistas en la época previa a la Revolución Mexicana, en todos lados, en el mundo de la academia, de las artes, de la ciencia. Yo veo de muchos lados, del mundo de la universidad, etcétera, de organizaciones de la sociedad civil, pero es una posición acéfala y una posición dispersa, con esos dos problemas, y
y que yo esperaría que de cara, veo muy difícil en este momento constituir una fuerza que le haga contrapeso al presidente. La oposición está barrida por esos 30 millones de votos, pero esperaría que de cara al 21 y en ese proceso electoral empiecen a surgir nuevos liderazgos, nuevos personajes de la política, hombres y mujeres que no habían intervenido antes, un poco como ocurrió con los demócratas para quitarle 29, 30 congresistas a Trump, con caras nuevas, distintas, que irrumpían en la vieja política mexicana. Me parece que el futuro de la oposición está exactamente en hombres y mujeres jóvenes distintos que van a disputar desde lo local, y desde lo local se van a construir como a nivel estatal y luego nacional. Pero en este momento la oposición está absolutamente borrada. A los mexicanos nos interesa siempre, obviamente, cómo estamos en materia de inseguridad, pero también en materia económica, con los resultados que ha otorgado hasta este momento el gobierno, con esta política económica que tú observas. ¿Tú crees que en el 2021 Morena y el presidente puede volver a ganar como lo hizo en las elecciones presidenciales, o ahí es donde va a pagar factura? Yo pienso que desde mi punto de vista no solo lo deseo, sino que pienso que objetivamente va a pagar factura en 2020 con estos 12 millones nuevos de pobres, con estos 2 millones de desempleos formales, con esto de que no acabamos de saber la dimensión del empleo informal. Sí sabemos por el INEGI que en abril y en mayo casi 12 millones de personas no recibieron ingreso. No sabemos si va a haber trabajo para ellos una vez que implique que se empieza a salir del confinamiento, pero el 2019 ya no creció la economía, fue -3, en 2020 va a decrecer el 20%. Me parece que mucha gente que pensó que con esta puso toda su esperanza en el discurso y en la figura del presidente, pues se va desencantando precisamente por eso, porque no tiene trabajo, porque hay violencia, porque no han aumentado sus ingresos, porque sí. Todos estos elementos, porque se elevó el nivel de la pobreza, etcétera, y que esa ciudadanía pues actuará con su voto en un voto de castigo al presidente. Yo nada más recordar que hacia sí. enero del 2019 el presidente traería como en algunas de las encuestas 80% de aceptación, y las encuestas últimas lo traen en 47, 46%. Hay una pérdida brutal, objetiva. Me parece que se va a seguir deteriorando y se va a deteriorar mucho más porque cuando se termine el confinamiento, empecemos la verdadera normalidad y la sí. gente se vea desempleada, que tiene que salir a la calle, a cómo va a alimentar a sus hijos, pienso que los delitos comunes se van a incrementar y también incluso los delitos del narcotráfico, sí. porque para muchos millones de mexicanos que ingresan a los niveles de la pobreza, ingresan al desempleo, no van a tener mucho más posibilidades. La CEPAL plantea que para el caso mexicano y en general para América Latina, volver a los niveles de empleo, al volver a los niveles de crecimiento económico del 2019, 2018, nos va a llevar 13 años. Este gobierno no va a Rubén, nos tenemos que ir. Nada de lo que ofreció. Te agradezco muchísimo, Rubén Aguilar, con los puntos claves de la información aquí en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde para ti. Buena tarde, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta entrevista